con la instalación del MATLAB. Bien, profe, personalmente yo ya lo instalé. ¿Sí? ¿Y has cacharreado algo? No, la verdad muy poco, la verdad muy poco. Sí lo traté de ver, pero sí sé que un compañero, a David Felipe Calvo, el computador no le corre ni por el berraco ese programa. Ya. Ahí toca ver cómo hacemos. Sí, profe. Aquí, espérate, aquí hay una pregunta, dice Juan Carlos, no entiendo nada de lo que muestra el osciloscopio. Bueno, Juan Carlos, ¿en cuál programa estamos hablando? ¿Del MATLAB? Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que encontramos ahí. Eh, Ahí, digamos que más que osciloscopio tenemos es un graficador de las variables que queremos censar, ¿cierto? Es como coger, pues es parecido a un osciloscopio, sí. Solo que aquí ya de una vez nos muestra la señal quieta. No tenemos que hacer ajustes de nada, el mismo nos escaliza las variables. Antes de continuar, vemos 5 personas acá, 6 personas, bueno. De los que estamos aquí presentes, quisiera saber si hay alguno que tenga alguna inquietud todavía sobre el laboratorio 5. Profe, yo la verdad, estoy con Camilo, no lo he podido entregar todavía porque no, estoy un poco atrasado en cuanto a conceptos y teoría de calcular corrientes y voltajes en circuitos de AC. Entonces Ya, apenas todavía estoy empalpándome y he tenido muchos problemas porque no entiendo algunas fórmulas o lo que veo no entiendo dónde sacan algunos valores, entonces estoy todavía en eso, pero mi esperado es hacer la entrega de ese taller en menos esta tarde, pues bueno, mientras pues voy disipando algunas dudas, porque la verdad estoy atrasado, bastante atrasado por eso. ¿vos estuviste en las clases anteriores del laboratorio? Porque Sí, sí, ahí, sí, sí, yo estaba en ahí, eso. hay material Sí, para... tengo entendido eso, sino que más que el material que usted ha explicado hasta el momento, yo lo consigo, sino que cuando ya comienzo a trabajar con circuitos puntuales, es que comienzo a tener como muchas desvarianzas en la teoría, muchas dudas de cómo calcular desvoltaje, digamos, en cuanto a capacitores, ¿cómo se llama esto? Inductores. Entonces, he estado comparando lo que hago con unos ejercicios. Algunas veces no encuentro sentido, no encuentro el porqué de las cosas, entonces divago mucho en eso, por esa razón no he podido avanzar en el taller. No, pues igual en última, eso es lo más importante, hacer ese ejercicio de entender el porqué de las cosas. No es que en los laboratorios hemos explicado algo sobre cómo de pronto abordar estos problemas como de una manera un poco pues, más práctica y muy, ¿cómo se dice? Muy a entender el concepto. Por ejemplo, algo que le preguntan a uno mucho es el tema de las potencias. Que ¿por qué Sí, tres potencias? ¿Por qué potencia activa, reactiva? ¿Cierto? sí, ese Entonces, concepto es claro. ajá. Sin Entonces, embargo, Entonces es algo como pues que se muestra algo muy, muy práctico, o sea, en qué consiste cada una de las cosas. En este momento les estoy compartiendo la pantalla, pero Juan Camilo, entonces, no sé si tú de pronto necesitas que revisemos algo acá puntual para de pronto ampliarte la información o con los apuntes que tenés de clase, pues se pueden abordar los laboratorios. pues yo tengo algunos apuntes, sin embargo, digamos en este momento varío. ¿Sí me están escuchando, cierto? Sí, Sí. sí, Eh, por ejemplo, yo tengo un ejercicio de prueba donde me piden hallar un circuito sencillo. Tengo una fuente de tensión alterna, una resistencia y un inductor. sí, es de Sin embargo, laboratorio. sí, creo que el laboratorio también tiene ese mismo ejercicio. Sí, es el mismo. Sino que cuando me dicen que la corriente viene dada por la respuesta forzada de la corriente tiene la forma de la corriente máxima por el coseno de WT más el ángulo. Ujú. Sin embargo, eso lo simplifican y dicen que la respuesta forzada es igual de la corriente
A1 por coseno de WT más A2 por seno de WT. Pero yo lo que no entiendo es matemáticamente cómo se llega a eso. Bueno, digamos que hay unas formas generales, ¿cierto? Tú puedes ver la pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, incluso, mira, vamos a ver aquí en el MATLAB. Vamos a mostrarlo. Cuando vos tenés una fuente de voltaje, ¿cierto? Vos tenés, acá está, mira, es esto. Esto que está acá. Vos tenés típicamente esta estructura de parámetros, ¿cierto? Vos tenés un seno por una frecuencia, de hecho viene desde acá, ¿cierto? Donde este BAC, o sea, échale ojo a esto, mejor dicho. Échale ojo a esta formulita. La voy a poner acá en un PowerPoint. Vamos a abrir este PowerPoint de acá. Creemos unos slides. Cuando te dan esos, que dicen la fuente viene dada por seno de alguna cosa, o sea, es una forma general que es esta. A correspondiente a la amplitud, por el seno o coseno, o es una función sinusoidal, una función periódica, porque también puede ser cuadrada, sierra. Sí. Una función periódica normalmente, pues, digamos, lo que usamos nosotros en la tensión que tomamos de los tomas corrientes son senos. Y pues usted sabe que el coseno en última es un seno desfasado 90 grados, ¿sí o no? Entonces, pues, seno y coseno, lo que varía el desfase. Y eso viene de esta forma. Un omega o frecuencia, pongámoslo así, frecuencia, ¿cierto? Más un ángulo teta, como la forma general. Más un ángulo teta mayúsculo por acá. Bueno, no me voy a enredar, voy a ponerle esto. ¿Cierto? Donde F es la frecuencia, o sea, viene dado por esta forma general. La amplitud que viene siendo en última el voltaje AC. ¿Listo? Esa es la amplitud de nuestra onda. Y en última este va a ser nuestro voltaje AC. Y eso va multiplicado por una función periódica, en este caso podría ser seno, coseno, pueden ser pulsos cuadrados, como quiera. Pero digamos que de manera general se usa pues, el seno, como lo que manejamos nosotros en las 60 Hz del toma corriente. Y lo que sigue es la frecuencia de la señal, ¿cierto? O sea, eso sería cada cuánto tenemos nosotros la periodicidad de esta onda sinusoidal, más un teta que sería el ángulo que está desfasando. Esto es una forma general, no solamente en tensión, sino en matemáticamente de expresar una onda forzada, pues una onda periódica forzada, ¿cierto? ¿Por qué digo forzada? Porque usted ve una onda seno y la onda seno se mantiene en el tiempo, pues no hay decaimiento. Lo explico gráficamente. Una onda seno, vos la tenés continuamente haciendo esto, ¿cierto? Entonces, eso es lo que podemos decir que es forzado. Si no fuera forzado, pues por conservación de la energía, él haría esto. ¿Sí? Porque no le están dando más energía al sistema. Entonces, ella da el impulso, da unos brinquitos y ya se apaga porque nada se queda moviéndose eternamente. ¿Listo?
Entonces, por eso le llaman forzado. Ahora, si vos tenés la onda de esta manera forzada, por así llamarlo, entonces vos tenés que la amplitud es lo que tenemos acá. Es el máximo y si no estoy mal, también incluye con el mínimo, ¿cierto? La Sí. frecuencia está por que esto se repite de manera periódica, y entonces este punto acá y este punto de acá, entre este punto y este punto, pues la función es diferente, pero de aquí ya se repite hasta este punto y se repite hasta este punto y se repite. Entonces, esa es la frecuencia. ¿Cada cuánto tiempo se está repitiendo esta onda? Este pulsito acá. Y el desfase indica qué tanto se corre esa onda con respecto a su, si, si no tuviera desfase, pues, a su cero. Así esté el cero, ese ángulo teta que está ahí nos dice cuánto está corriendo para este lado. Sí, eso es un desfase. ¿Sí la pillas? Entonces, cuando voy a lo vas a aplicar a circuitos, pues hay dos elementos que son claves, ¿cierto? Ya te muestro. Y eso es de lo que hablábamos en la clase pasada, que son lo que son capacitores e inductores, o sea, pues lo que son bobinas y condensadores. ¿Listo? Entonces, cuando una tensión alterna pasa por uno de estos elementos, pues por la inductancia vamos a tener un adelanto en el voltaje de 90 grados, ¿cierto? Y con respecto a la condensadora vamos a tener un retraso de 90 grados, que era lo que hablamos en la clase pasada. Entonces vos podés darle un tratamiento a estos elementos pasivos como si fueran resistencias, pero considerando los grados. Y a la hora de sumarlo, Pero para allá, digamos en este ejemplo, la corriente del circuito. sí, bueno, entonces para hallar la corriente del circuito, lo primero que tenés que hacer siempre es, digamos que este fuera el circuito. Pues lo que Por una tenés que hallar es, pregunta, sí, cuéntame. ahí pues usted habla de la fase que diga de la tensión que está adelantada y atrasada, pero digamos en la corriente es lo mismo, en la bobina la corriente está atrasada y la del capacitor está adelantada también, o solo Pues pasa mire, eso con la tensión. lo que pasa es que todo se resume que si vos tenés, por ejemplo, el voltaje, si tenés el adelanto en la voltaje, acuérdate que tenemos algo que llama ley de Ohm, ¿sí o no? ¿Qué nos dice Ohm? Que voltaje es igual a la corriente por la resistencia, ¿sí o no? Primero, ¿sí o no? Eso es pues, lo que nos acordamos de la ley de Ohm. Si el voltaje está desfasado, ¿cierto? ¿Qué pasa? Resulta que la corriente es igual a el voltaje por la resistencia, ¿cierto? Entonces, sobre la resistencia, ¿cierto? Entonces, si hay un desfase en uno, pues el desfase se transmite al otro. Sí lo... Sí, Sí, o sea que digamos, porque es que yo tenía entendido que como las bobinas producen una corriente en sentido contrario, entonces la corriente se atrasaba respecto a la corriente que está en fase. Pero pues sí. como usted lo tiene ahí contrario que se adelanta, entonces pues esa era mi pregunta. No sé si, o sea, si la tensión, o sea, la tensión en las bobinas se adelanta, pero la corriente se atrasa o todas dos se adelantan o todas dos se atrasan. Es lo que lo que Sí, tenía sí, sí, dudas. sí, sí, bueno, me tocaría revisar apuntes, pero entonces tratemos de deducirlo acá. Si nosotros quisiéramos, o sea, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, esto, acá tenemos que la impedancia nos da con una fase negativa, ¿cierto? Pero como está abajo divide, se pone positiva. O sea, es posible que la corriente que tenga el efecto que vos mencionas ahí. No sé, me tocaría ya ver, pues, busquémoslo. Está, eh,
¿Qué pasa con la corriente en el condensador? Si este de voltaje en el condensador, el voltaje digamos que el voltaje se atrasa a 90 grados. Buscamos otro de estos, a ver. Bueno, pues con esto pareciera que la corriente se atrasa en el condensador se atrasa. Es que más o menos es lo que estamos diciendo, ¿sí? Se atrasa. Menos 90 grados. Que es lo que tenemos acá básicamente. Pero, a ver, ¿cómo sería que la vuelta? No, se atrasa, o sea, pareciera que es igual en ambos. O sea, si se atrasa uno, se atrasa el otro. ¿Por qué? Porque mira, si vos tenés la resistencia, o sea, si vos tenés una reactancia, ¿cierto? En la reactancia no tenés ni corriente ni voltaje, ¿cierto? O sea, la reactancia vos considerás como la impedancia del elemento pasivo atrasado o adelantado según si es capacitor o inductor. Y ese atraso de 90 grados, pues cuando vos vas a calcular por ley de Ohm, eh, bueno, sí, acá vemos algo. Cuando vamos a calcular por ley de Ohm, si eso tiene un atraso, la corriente se adelanta ese mismo, la corriente se adelanta, sí. Pues, o sea, lo que pasa es que pues eso depende de cuánto te da el cálculo ya total de las impedancias. Tocaría hacer como el ejercicio ahí. Pero mira, por ejemplo, este caso. Nosotros, este caso, este caso, me acuerdo cuál es. Este caso es algo parecido a esto que tenemos acá. Tenemos un capacitor y una inductancia que es del laboratorio 5, ¿cierto? Y nosotros hacíamos ahí un cálculo para saber cuánto era el movimiento de fase en la resistencia 2. ¿Se acuerdan de ese circuito? Vamos a mandarlo para acá. Bum, 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 bum. Creo que era este. Entonces, lo que decíamos aquí era un tratamiento de cada uno de esos como si fuera una resistencia, ¿se acuerdan? Y nosotros decíamos, acá esta reactancia que tenemos acá nos adelanta 90 grados, esta nos atrasa 90 grados, esto no nos pone en un ángulo cero, ¿cierto? Pero como lo tratamos como vectores, entonces, como lo tratamos como vectores, venga, yo pongo esto más amplio. Resulta que vamos a copiar esta imagen de acá.
como tratamos como vectores, y vamos a ver si esto me deja borrar algunas cosas. Bueno, como lo tratamos como vectores, entonces nos da que esta reactancia que tenemos acá nos da un vector hacia arriba, que es este que tenemos acá, ¿cierto? Cuando hacemos el cálculo de esta ecuación, de estas ecuaciones de acá, ¿cierto? Entonces, sí está claro más o menos lo que estoy diciendo, ¿cierto? Entonces, este nos da este vector que tenemos acá, en el lado imaginario, hacia arriba. ¿Va? Y ese otro nos da este vector en el lado imaginario hacia abajo. Entonces, al hacer la suma de estos dos, pues nos va a dar que hay uno que gana, que es el que tiene la capacitancia, y la resta de los dos nos da este vectorcito de acá. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí, los valores para lo que es potencia real Sí, y y no, sí, eso lo vimos ahí también, pero también es parte de lo que estamos aplicando del adelanto y el atraso. ¿Por qué? Porque resulta que cuando pasamos por acá, esta cuestión va 90 grados hacia arriba, pero en este va 90 grados hacia abajo. Pero resulta que si vos sumas los dos valores, o sea, vos tenés son dos vectores, cuando vos sumas los dos vectores, pues este de arriba menos este de abajo. Si este de abajo es menor, pues nos va a dar un vector hacia abajo, la sumatoria nos va a dar un vector hacia abajo cortico. ¿Listo? Entonces, este de acá lo va a tirar a menos 90 grados y este lo va a tirar a más 90. ¿Cierto? Entonces, ahí aplica tanto para la corriente como para el voltaje, pero ya te explico por qué. No, mira, mentiras. Acá tenemos esto, ya me estoy enredando, hermano. Es esta cuestión. Tenemos la reactancia hacia el lado negativo, ¿cierto? Cuando nosotros calculamos la corriente, estamos dividiendo el voltaje sobre esto, sobre el vector que tenemos acá resultante, y como estamos haciendo una división, pues el exponente va a pasar positivo. Entonces, la corriente se va para arriba. Bueno, esto lo podemos ver, para que no nos enredemos, veámoslo gráficamente, mano, en una simulación. Vamos a abrir un archivito de Simulink y vamos a simularlo y vamos a ver qué es lo que hace para que salgamos de dudas. Muchachos, ¿cómo les ha ido o sea, escuché que hubo un compañero que no pudo instalar la herramienta del Simulink? ¿O cuántos han tenido la misma dificultad que no han podido instalar el programa? El programa de MATLAB, perdón. ¿Qué dificultad has tenido, Dylan? ¿El computador no tenía espacio? Ok. Miremos algo porque creo que él tiene instalador para dos versiones. Pues, bueno, ahorita lo miramos. Vamos a terminar con esta simulacióncita acá para que respondamos la inquietud del compañero. Y vamos a meter un 1 de voltaje.
Borremos esto. En un momento. Esta fuente está en TC, vamos a ponerla en AC. Bueno, una amplitud de 1 y la frecuencia de 60. Aumentémosle un poquito. Entonces, miren esta. Vamos a ponerlo acá. Estamos graficando corriente y voltaje, ¿no? Entonces, miren, ahí se ve que no hay desfase, ¿cierto? Por una pregunta, estamos graficando el de la resistencia. El voltaje en la resistencia y la corriente en el, pues, también, pues, en la resistencia, porque esta corriente es la misma para los dos. O sea, la corriente aquí ya pasa por la bobina, pero la corriente es en serie, pues es la misma para todo el circuito. Entonces, mira, el voltaje en la resistencia, y que podemos mirarlo en el condensador. Ah, pero bueno, acá sí vemos que hay un desfase, ¿no? Casi está desfasada ¿Y qué es lo que hace? Se atrasa 90 grados. Entonces, entonces sí es como tú dices, se atrasa en la bobina, y el voltaje se atrasa en la bobina. No, eso está mal.
Profe, ahorita acabé de ver una imagen, no sé si esté bien, pero pues hasta donde entendí en la imagen, lo que trata de decir es como que todo el circuito está alimentado a un voltaje y el voltaje digamos, está desfasado a cierto ángulo y eso cumple para todos los elementos. Pero lo que pasa con la corriente es distinto, porque digamos la corriente de referencia o la que está en fase es la de la resistencia, pero la de la bobina se atrasa 90 grados y la del capacitor se adelanta 90 grados. Pues eso fue lo que entendí en la imagen, no sé si sea correcto. Pues eso es lo que estamos viendo aquí realmente. Mira, si ves que el pico del voltaje está en fase y es más, debemos graficar también el voltaje de acá de la fuente, ver cómo queda con respecto a la fuente. Y con eso, y esto ya gráficamente, eso sí ya, eso no hay que nada para discutirle. O sea, pues ya esa es por así decirlo, la verdad absoluta. La verdad verdadera. Oh, bueno, acá esto está mejor aún. Porque vemos que la, el, no, miremos, vamos a quitar la corriente un momentico. Entonces, miren, el amarillo es el amarillo es la bobina, ¿listo? Y el rojo es el de la fuente de alimentación. Ahí que notamos en esto. O sea, ¿qué podemos observar ahí? Hay un Entre, desfase entre los ángulos de cada uno, ¿un desfase de cuánto? de 90 grados. De 90 grados, ¿sí o no? Entonces, y el desfase va de 90 grados hacia adelante o hacia atrás, o está lo mismo, ¿cierto? Que sea hacia adelante o hacia atrás. Y son 90 grados. Miremos acá desde el inicio. Lo que hace es que la onda se corre, depende de donde lo mire, pero entonces sí es como si se atrasara a 90 grados, ¿cierto? El voltaje. Voy a mermar el tiempo de simulación a esto, punto 25. Ahora conectemos la corriente que se ve la línea azul. Y aquí como está tan bajito, y mira que aquí la corriente que tiene otro momentico, yo miro una cosa, un momentico. Vamos a verlo por acá, sí. Esa es nuestra onda normal, ¿sí o no? Entonces está acá desfasado. Ah, sí, está desfasado 180 grados. Y la corriente sí está a 90 grados.
Entonces, mira, sí lo ven acá gráficamente en la... Mira, el voltaje lo tenemos así desfasado, 180 grados en la bobina. ¿Sí lo observas? En cambio, la corriente, según la gráfica que tenemos en el simulador, está desfasada aquí a 90 grados. Esa sí está a 90 grados. Que es lo que tenemos acá. El naranja es el de la fuente. Es el de la fuente y el voltaje se nos atrasa a 180 grados. Y la corriente, va por los 90. Pero acá hay otro detalle. Que parece que también Profe, ¿no hay forma de hacer o de disminuir, no sé, si la tensión o algo para que las ondas queden como más parejas con la corriente? vamos a mirarlo. ¿Qué me hizo? No sé, vamos a ver, valor acá alto. Voy a poner esto. Que la corriente, vamos a aumentarla con otra. Antes se ponía más pequeña, ¿cierto? A ver cómo sería la... Se me ocurre, solamente es para ver el tema de las fases, por ejemplo, hacer un chanchullito por acá. Amplificar esa señal, pues, que no tiene nada que ver con el valor que continuos. Vamos a meter una ganancia. Como para verla más grandecita nomás. Aumentarla por 10. Creo que tengo que aumentarla un poquito más.
No, pues, creo que ahí se alcanza a notar lo suficiente, ¿cierto? En cuanto al tema de los desfases. Sí, ahí ya Entonces ven está acá. mejor. Sí. La naranja es la de la fuente de voltaje, que es la onda seno. Ustedes la ven acá, perfectica. La amarilla es el voltaje en la bobina, pero entonces ustedes ven que esa onda tiene un atraso de 180 grados en la bobina. Y la corriente en la misma bobina está con una... pareciera que esto que es un adelanto. A ver, acá tenemos 90 grados. De ¿Sabes? hecho, No está- ¿cómo? Entonces, ponemos esto aquí para que lo veamos de esta forma y miremoslo acá de esta otra. Tenemos esta de acá es nuestra onda de alimentación, la fuente. Entonces, el voltaje en la bobina lo tenemos desfasado de esta manera. ¿Sí o no? Para que se vea más. ¿Cierto? O sea, el voltaje lo tenemos desfasado así como está acá, ¿cierto? Donde está el pico del uno está la parte baja del otro. Es un desfase de 180 grados, ¿cierto? Si la, es un desfase de 180 grados que tenemos ahí. ¿Listo? Y para la corriente estamos teniendo un desfase. De hecho, está quedando por acá arriba, sí. Los desfases el pico lo tenemos aquí en la mitad. Es decir, un desfase de 90 grados. Pero bueno, digamos que uno, pues, eso es para que lo leamos por ahí. Aquí lo estamos viendo ya en la simulación como tal. Porque de hecho esta onda pareciera que la frecuencia no fuera. Ah, no, sí. A ver, esta corta. El mínimo está en el cero de en cero de bajada, sí. Sí, ¿no? Y la corriente está a 90 grados. Está a 90 grados. Esta arranca acá, o sea que esta está atrasada 90 grados. La corriente se atrasa 90 grados, que es lo que estamos viendo acá. Está atrasada 90 grados. Bueno, ¿qué nos muestra esto? Que tanto la corriente como el voltaje pues tienen un movimiento en la fase cuando pasan por un elemento de este tipo, ¿vale? Ya lo que nos muestra es que el voltaje se adelanta, la corriente se atrasa, por lo que estamos viendo pues ahí gráficamente. Lo que pasa es que pues, este voltaje debería ser, uno pensaría que debería, es que acá no son 90, acá son 180 según esto, ¿cierto? Sí, 180 grados.
Bueno, ya ahí nos queda la pregunta. Nos queda la pregunta. No quisiera botarle más a esta parte porque, pues, en últimas, es algo que podemos aclararlo, no sé, con el... Hagan la pregunta al profesor de la clase a ver que de pronto lo tiene un poco más claro. O sea, no... Yo digo más como desde lo experimental y yo lo que veo acá es que el voltaje está yendo 180 para adelante. Perdón, para atrás, perdón. Y ese está yendo 90. Este de acá sí me queda más claro, según lo que hemos visto, pero este no sé por qué fue para 180. Y bueno, para ser coherentes con esta parte de la teoría, ¿no? De que acá tenemos un adelanto de 90, acá uno de un atraso en el condensador. Sí, porque acá, sí, quedo como el compañero divagando sobre las cuestiones prácticas, hombre. Sí, esto es un atraso esto es de 180 grados. Pero bueno, ahí nos queda para investigar qué es lo que pasa ahí en estos casos. Aquí, para efectos prácticos, cuando hacemos los cálculos, pues, correspondientes al laboratorio 5, lo que tenemos es que acá tenemos una reactancia de una bobina. Y esta la vamos a ver como equivalente a 2pi por la frecuencia, por el valor del condensador, los milihenrios o los hercios que tengamos, y le agregamos un ángulo de 90 grados. ¿Listo? Que sería en adelante para la reactancia. Y como nosotros sabemos que el voltaje es corriente por la resistencia, pues esos 90 grados se van a ver reflejados en el voltaje. ¿Listo? Cuando hacemos los calculitos ahí. Bueno, la verdad es que me dejó cabezón esto, porque yo esperaría ver solamente 90 grados y no estos 180 que estamos viendo acá. Bueno, mirémoslo. No debería cambiar nada realmente. Bueno, acá ya creo que está la respuesta, muchachos. A la incógnita. Voy a quitar este momentico. Fuera del voltaje acá esto. Bueno, acá ya creo que veo qué es lo que pasa. El voltaje no se desfasa la corriente. Ese 180 que estamos viendo ahorita es una mentira. ¿Vale? Y es por lo siguiente. Resulta que yo tengo que colocar mi multímetro de forma que el negativo de mi multímetro esté con el negativo de la fuente.
porque si no se me va a desfasar 180 grados. Sí, si lo pongo al revés, se me desfasa 180 grados. Es como si fuera para el otro lado la corriente. ¿Vieron el error? Sí, 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 sí vieron el error, muchachos. No lo escucho. Muchachos. Bueno, sí. Pues sí, pero yo vi pues prácticamente fue un tema de cómo estuvieron conectadas Sí. estaban las conexiones. Es que no había visto que eso tenía un más y un menos acá. Entonces el menos de este multímetro tiene que ir conectado al menos de la fuente también. ¿Cierto? Entonces así ya cuando lo censamos, pues vamos a ver que el voltaje no tiene desfase. Pero la corriente sí tiene un adelanto de 90 grados, que eso es coherente con lo que hemos hablado en la teoría. ¿Cierto? El adelanto de 90 grados en la inducción. Y de hecho, si nosotros hiciéramos esto mismo, pero con un capacitor, deberíamos verlo al revés, los 90 grados, pero para el otro lado. Vamos a poner una capacitancia acá. A ver. Una capacitancia. Y miremos a ver qué pasa. Pongámosle un valor a esto. Bueno, no sé. Bueno, acá toca meterle ese factor de acá. Entonces acá vamos a verlo. Es más, comparémoslo. Veamos el zoom. Entonces, miren, la línea roja es el voltaje tanto en el capacitor como en la inductancia. ¿Listo? Y ustedes ven que el voltaje no varía ni en el capacitor ni en la inductancia. Se mantiene, no se desfasa. Entonces, para que lo tengamos claro, ¿no? Pero en cambio, pues, ustedes ven, este de la vaca es el de la inductancia y este es el del capacitor. O sea, el scope 1, el del cuadro del lado acá, es las respuestas en la inductancia, en la bobina, y la del lado de acá, de que ustedes ven a su lado derecho, corresponde a las respuestas en el lado del capacitor. Entonces, ustedes se dan cuenta, en el lado de la inductancia tenemos un adelanto de 90 grados, mientras que en el lado del capacitor tenemos un atraso de 90 grados. Y en la corriente, el voltaje se mantiene en la misma fase. Creo que eso ya deja claro qué es lo que pasa, ¿cierto? Sí, pues en cuanto a desfase y espacio, sí,
es comprensible el tema. Sí, listo. Entonces ya sabemos que lo que se desfasa es la corriente, el voltaje se mantiene igual con la fase de la fuente. Entonces, básicamente, el problema es el movimiento de la corriente. Y última, eso es lo que hablábamos en la clase pasada, cuando calculábamos un ángulo para la corriente, que esa corriente por el voltaje nos daba una potencia, que tenía una proyección en la parte imaginaria y otra en la real, que eso era lo que hacía que fuera activa, reactiva. ¿Sí? Claro el asunto, ¿cierto? Con respecto a lo del laboratorio 5. Sí, en mi caso sí. Ya vi que es un tema más de entidades trigonométricas y saber Ajá, reemplazar. sí, sí. Realmente sí, o sea, con eso nos queda un poquito claro. Y pues esta es la forma como el esquema general, donde la onda está definida por una amplitud, una frecuencia y un ángulo de desfase. De hecho, cuando ustedes van a simular en el Simulink, si ustedes van a trabajar con un circuito, por ejemplo, de alterna, ¿cierto? Entonces ustedes pueden poner el DC en 0 y lo que modifican acá es el voltaje pico a pico, que es la amplitud. Maneja la fase, ¿cierto? Y la frecuencia o sea, manejan esos tres parámetros que mencionamos acá, que son estos que están acá, ¿cierto? Que son los mismos que estoy planteando acá y que expliqué acá. ¿Vale? Y el resto es ya trabajar con esa onda como una referencia y el resto ya es mover la onda de un lado para otro. ¿Cuánto? Este angulito de acá, que sería el de desfase, el teta. ¿Listo? Claro, hasta ahí, ¿cierto? Ahora, no sé si ya queda claro todo lo del laboratorio 5 para que pasemos al laboratorio 6. Profe, una pregunta. Las simulaciones del laboratorio 5, es que yo he tenido problemas para simularlo. Entonces las Sí, podría hacer, digamos, ahorita que miremos los podría hacer mejor en este programa. sí, claro. O sea, digamos que uno sugiere programas, ¿no? Entonces, en principio el Workbench lo sugería porque es muy liviano, fácil de portar, fácil de instalar, no necesita licencia, ¿cierto? Pero digamos que puede tener limitaciones en cuanto a la forma de visualizar la parte de las respuestas. Esto de Scope, el Workbench puede tener limitaciones y puede ser mejor mostrarlos en este software. Si no han tenido inconvenientes con la instalación, si se ha facilitado el manejo del MATLAB, pues, hombre, la verdad es que es pues mejor si se puede pintar en MATLAB porque en verdad quedan mucho más visibles las cosas. Quedan mucho más visibles, es más amigable, pues considero que es más amigable. Y es bueno que se familiaricen con este tipo de herramientas. Entonces, dando respuesta, sí. Damos un poquito más de tiempo y lo podemos presentar en MATLAB. ¿Alguna inquietud sobre el laboratorio 5 que de pronto crean que deba responder antes de continuar con el laboratorio 6? Profe, pues no como tal una duda, pero pues sí, en mi caso yo lo que hice fue como el osciloscopio me ponía tanto problema, yo subí Sí. fue los archivos de las simulaciones para que usted los pudiera ver. Ah, bueno, vale, no hay problema. Igual habíamos hablado algo, ¿no? Pues, en el laboratorio se había hablado de que ustedes podrían incluso manejarlo de la siguiente manera, gráfica. O sea, lo que les haya dado el cálculo, ustedes pueden decir, vea, a mí esto me dio menos 6 grados, menos 6.6 grados el desfase, por decir algo. Ujú. Entonces, dibujan las dos onditas y me coloca por acá al ladito el desfase menos 6.6 grados. Y ya uno entiende que pues, eso es lo que debe aparecer ahí. ¿Listo?
Listo, O sea, profe. hay una parte para Ah, graficar, entonces ustedes lo pueden graficar, grafican un seno y un seno desfasado 90 grados. Pero 90 grados, no, el grado, los grados que le dio en el cálculo. ¿Y cómo desfaso yo el ángulo? Pues para graficar. Es más, creo que hay herramientas de gráficas algebraicas, ¿no? Que ustedes pueden colocar entonces, le colocan la amplitud, que sería, bueno, de hecho, lo que tenemos nosotros ahí sería para graficar la onda de entrada, que sería el voltaje ¿cuánto decía la fuente? 60 voltios, una frecuencia de 60 Hz, ¿cierto? Nuestra fuente. Entonces graficamos la fuente. Y la otra sería esta misma, pero ¿qué dijimos? ¿Desfasado cuánto? Los grados que nos dio. Si en el cálculo nos dio que era menos 6.6 grados, pues entonces sería, si está atrasado, no, entonces sería menos 6 grados. Entonces, si graficamos estas dos funciones, nos va a dar una así, la otra corría los 6.6 grados. Las podemos graficar incluso en el MATLAB, creo yo, no sé. Démosle valores a esto desde, por ejemplo, teta igual a desde 0 en incrementos de 0.01, pongámosle, hasta 2pi, ¿cierto? Y vamos a hacer sino de teta vamos a ver si me sale así. No me lo figura. Y el otro, ¿sí lo ven? Y ya, y pegamos la grafiquita. Pero entonces, les voy a explicar esto. Porque aquí lo hice rápido y fácil, pero para que lo entendamos. Ah, bueno, y como estamos diciendo que aquí lo puse 1, pero para manejarlo de la forma que les había hablado ahora, sería 60 voltios de entrada, ¿cierto? Una figura. Entonces ya vemos que acá ya va a oscilar de 60 menos 60, que sería la continua. Y la otra, y aquí vemos el desfase de los 6.6 grados en atraso. Tienen que la línea azul está corredita hacia atrás unos graditos, unos pelitos acá. Esos son los 6.6 grados que estamos corridos. Entonces, a ver, les explico. ¿Cómo podemos graficarlo? Podemos crear primero un vector de ángulo. Esto lo creamos así, donde esto que tenemos acá, ustedes han manejado pronto Python. Bueno, en otros lenguajes de programación o para lo que estamos asignando es un vector θ que va desde 0. Este sería el dato inicial, va desde 0, haciendo incrementos de 0.01 unidades hasta llegar a 2pi. ¿Listo? Entonces eso nos crea un vector θ. Y ese vector θ es el que después vamos a reemplazar en la función seno. Y plot, pues básicamente es para graficar
en el eje X teta y en el eje Y seno de teta. Pero como nosotros ya sabemos cómo está estructurada nuestra onda, donde tenemos amplitud por seno de la frecuencia más el ángulo de fase, pues lo que hacemos es que lo montamos como lo que tenemos acá. Creamos una figura, le damos plot para dibujarla, graficamos en el eje X los teta y en el eje Y nuestra onda seno, pues nuestra onda de la fuente. Y el holon es para que la siguiente gráfica que hagamos la grafique en la misma figura. Y lo mismo, hacemos sobre teta en X y la fuente desfasada en los 6.6 grados. Es claro cómo podemos graficar estas funciones en el MATLAB, ¿cierto? Pues digamos desde la barra de comandos. Desde la parte de simulada, pues ya cae, pues sale hecho. Esto ya es de transitorios, perdón. Me borré En la parte de simulación, pues ya eso sale, ya lo construye él automáticamente, ¿no? Pues en el caso del laboratorio 5, para los que lo hicieron en el Workbench y les dieron unos cálculos, pueden graficarlo de esta manera para que no se compliquen con el osciloscopio. Quedó más claro como el agua del río Cauca, como el agua del río Cali, como el agua de la Reforma. De la Reforma. Bueno, perfecto, así es que es bien. Profe, como las aguas del río Cauca en invierno. Uy, no me asuste. Y a la entrada y a la salida de Cali. Ese mismo, profe, ese mismo. No, bueno, entonces, dígame, ¿qué parte quiere que le haga tratamiento? No, profe, mejor dicho, ni para qué le digo. No mentiras. Desde que nos conectamos, ¿o qué? Sí, no, profe, desde que arrancó el semestre, desde antes del paro. No, ahí sí estamos graves, hermano. No mentiras, No, profe, bueno, yo que estoy de canción. Bueno, no, pero bueno, de todas maneras para eso estamos, ¿no? Para que aclaremos las inquietudes que tengamos. Del laboratorio 5, entonces, pues digamos que no hay problema que me envíes el archivo así, pero sí es bueno que me identifiques esto. Si tenés algún corrimiento, pues ya sabes cómo lo puedes graficar, y no solamente en MATLAB, yo que hay otras, seguramente ustedes manejan otras herramientas de gráficas para las otras materias, para matemáticas, no sé, donde ustedes pueden graficar. O grafican eso en sus calculadoras y lo pasan a mano. También es otra forma. Pero lo que quiero es que me muestren esto, que hay un desfase y cuánto es. O sea, porque cuánto es lo que ustedes calcularon. ¿Sí? O bueno, eso ya lo habíamos hablado en la otra ocasión y ya. Entonces vamos a pasar al laboratorio 6, ¿vale? Sin más. El laboratorio 6 es un laboratorio, si ustedes ven la guía, es un laboratorio que se hace de forma simulada. Vamos a meternos acá. Bueno, acá estamos. El laboratorio 6, ustedes se dan cuenta, es un laboratorio que es de forma simulada. Entonces, básicamente tenemos 4 circuitos, ¿cierto? Uno en el que tenemos un par de resistencias de un condensador. Otro en el que tenemos el par de resistencias de una inductancia. Luego ya tenemos otro que es más sencillo que tiene... pero bueno, acá tenemos una inductancia, pero no con corriente continua, sino con alterna, con voltaje alterno.
Y luego tenemos otro que es combinado entre condensador e inductancia. Estos 4 circuitos son los que vamos a analizar, ¿cierto? Para el laboratorio 6. Entonces, la idea, ¿cuál es? Es que nosotros hagamos los cálculos respectivos para identificar los efectos transitorios. Los efectos transitorios. ¿Qué es un efecto transitorio? Pues resulta que cuando nosotros tenemos un circuito, por ejemplo, de este tipo, antes de que se energice, pues en este caso, pues tenemos un switch K, pues las tensiones y las corrientes en todos los elementos pasivos es una tensión de 0, corriente 0, porque no está circulando energía. Por el momento que nosotros cerramos el switch, primero comienza a circular una energía en esta resistencia, luego comienza a pasar otra energía en este capacitor y en esta resistencia, pero resulta que si el capacitor, pues lo que comienza es a almacenar esa energía y hasta que llega un punto en que ya no almacena más y entonces ya queda esto como si fuera una resistencia, por así decirlo. ¿Listo? Entonces, en ese momentico en el que él está almacenando energía, pues el comportamiento del circuito es un poquito distinto. Es lo que se denomina efecto transitorio. Entonces les voy a mostrar algo por acá. Por ejemplo, en esta imagen que tengo acá. Pero se me... Pero miremos acá. Entonces, vamos a ver esto. Cuando tengo el pulso en 1, es porque tengo el interruptor cerrado. El pulso en 0 es que tengo el interruptor. Ah, no, al contrario, al contrario. Venga, miremos una cosita acá, cómo está ese circuito. Ah, ok, listo. Vamos a coger uno que tenga. Voy a coger otro circuito para mostrarlo más claro. Antes de pasar a. Miremos este. Aquí está el... O sea, acá tenemos las mismas 2 resistencias del laboratorio. Tenemos el capacitor, tenemos una fuente. Aquí tengo algo para medir la corriente, algo para medir el voltaje. Esto es como para un experimento que estaba haciendo. Vamos a correr este circuitico. Entonces ustedes ven que el circuito una vez aquí cuando está en 1 está cerrado el switch. Cuando está en 0 está abierto el switch. Venga que esto vamos a ponerlos con esta acá. Entonces ustedes ven que el circuito no llega de forma inmediata a su valor estable, a este valor que está acá, que es el que ya lo mantiene estable. Él tiene un periodo cortico en el que él está subiendo de energía, que es este momento en el que el capacitor está almacenando energía, hasta que ya llega a su punto de tope de almacenamiento y él ya se comporta como un elemento, como una resistencia normal y el circuito es estable. Esta parte de acá es la que vamos a llamar estado estable y esta parte de acá es lo que vamos a llamar estado transitorio, que es lo que es el objetivo de este laboratorio, identificar estos espacios transitorios. ¿Listo? Nosotros podemos tener efectos transitorios de primer orden o de segundo orden. No sé ustedes qué han visto de esta parte de transitorios que me puedan como
dar una idea de qué es lo que han visto, como para saber hasta dónde me puedo meter. Si no me dicen hasta dónde, pues hermano, les voy a soltar información como loco. Y no sé si la entiendan toda. Profe, pues la verdad, personalmente, con la parte transitoria yo estoy un poco quedado porque he estado trabajando únicamente alternas y normalmente. Bueno, entonces, lo que Y como tal no hemos trabajado talleres o algo así, sino, sí, como, eso sí, transitorios RL, sí. bueno, ¿ustedes han visto alguna materia de control de sistemas dinámicos, algo así? No, profe, nunca. ¿Nunca? Bueno, entonces Tampoco. les voy a contar algo. Nosotros tenemos, lo vamos a hacer aquí en el MATLAB, ¿cierto? ¿Ustedes saben qué es una función de transferencia? Bueno, el silencio me indica como que no. Pues lo voy a asumir como que no. Entonces les voy a explicar algo. Eh, vamos a un archivito por acá y les voy hablando sobre el archivo. Mm, de pronto han visto algo de transformada de Laplace. Sí, profe. Ah, sí, Bueno, eso sí entonces, hemos visto. La función de transferencia sí hemos visto. bueno, listo. Entonces, para retomar algo y que recordemos de la función de transferencia, es que la función de transferencia básicamente es la salida sobre la entrada, ¿cierto? Y esta es una forma de representarlo en el espacio de Laplace, o sea, con la variable en frecuencia, que es S. ¿Listo? Entonces aquí lo que hacemos es que nos olvidamos del tiempo como tal, ¿cierto? El tiempo, hacemos una transformada de Laplace y vamos a hablar de esto como si fuera el espacio de S, de la frecuencia, ¿cierto? Entonces tenemos un sistema de primer orden que está definido de esta forma que vemos acá, que es la ganancia del sistema, que es K, es un valor constante, sobre una constante de tiempo que es tau por S, que es la variable de la frecuencia, más 1, ¿cierto? Este tau S nos va a indicar el tiempo de estabilización de nuestra planta o de nuestro sistema, de nuestro circuito, y ese tau es básicamente el tiempo de estabilización dividido 4, aproximadamente, un criterio más o menos del 2% que se maneja, da más o menos esta relación. ¿Esto sí lo sabemos o lo estamos aprendiendo en este momento? Pues, profe, o sea, es que eso, o sea, lo hemos visto, pero no exactamente así. Bueno, pero de esta manera como lo estoy explicando ¿está claro? Sí, Bueno, entonces vamos a lo siguiente. Esto es una función de primer orden. De segundo orden, pues a primer golpe de vista puede ser un poquito más enredado porque aquí ya tenemos frecuencias naturales y coeficientes de amortiguamiento. Y pues aquí básicamente el coeficiente de amortiguamiento depende del máximo pico. Bueno, eso lo explico ahora porque aquí igual básicamente vamos a trabajar con sistemas de primer orden. Y es lo siguiente. Voy a abrir acá algo. A ver si tengo las diapositivas acá listas.
Bueno, miren, este es el circuito que tenemos, que les estaba mostrando ahorita para ver esta parte de transitorio. Venga, voy a cerrar esto. Ese circuito acá que tenemos aquí. ¿Listo? Entonces, pues ya habiéndoles mostrado lo que es una función de transferencia que relaciona la salida sobre la entrada en términos de S, una forma de hacer análisis de transitorios usando las técnicas que ya hemos visto antes de divisores de corriente, de mallas, nodos, superposición, de todo lo que hemos visto, es dándole tratamiento a los elementos que almacenan energía, como lo que es o esos tipos de elementos como la capacitancia y la inductancia, darles tratamiento como si fueran resistencias, como lo que hemos visto como resistencias, haciendo uso de algo que se llama la impedancia. Entonces, resulta que de manera resumida o digamos que simplificada, podríamos pensar que la capacitancia en el capacitor está dada por una función de este tipo, 1 sobre C por S, ¿cierto? Donde C es el valor de la capacitancia y S es el valor es la variable S en el espacio de Laplace. De manera similar, para la inductancia, pues manejamos lo que es el L por la variable de Laplace, por S, ¿cierto? Cuando tenemos inductancias. Entonces, ¿cómo así que tratarlo como una resistencia? Pues es hacer lo que, o sea, en vez de colocar un valor de ohmios acá, pues de colocar un valor como en la resistencia que le ponemos 10 ohmios, pues aquí el valor de la capacitancia lo vamos a manejar como una inductancia de esta manera, ¿cierto? Entonces, les vamos a un ejemplo acá. ¿Cómo podemos hacer ese análisis? Voy a dejar esto aquí a un ladito porque esto pues ya se han hecho sus cálculos. Y es lo siguiente, entonces, si esto fuera una resistencia, imaginémonos que esto es una resistencia, lo que tenemos acá. En vez de un capacitor, que esto fuera una resistencia, y vamos a analizar este circuito, que es lo primero que nosotros hacemos. Recordemos. Bueno, estoy acá como Dora la exploradora, pregunto y me respondo a mí mismo. Esto es lo siguiente, muchachos. Si lo tratamos como si fueran resistencias, entonces aquí tendríamos dos resistencias en paralelo. Y luego de que revisamos esta resistencia en paralelo, tenemos un circuito de dos resistencias en serie que podemos sumar, y esta serie con este voltaje pues nos da una corriente circulando por el circuito, ¿cierto? Entonces, para esta primera parte, si vamos a sumarlo como resistencias en paralelo, ¿qué tenemos? Pues que la resistencia en paralelo es 1 sobre la resistencia equivalente sobre 1 sobre CS, pues como estamos dividiendo sobre una división, ¿cierto? Eso sería tener 1 sobre CS, pues eso queda arriba. Esta capacitancia está de 0.25 por 10 a la menos 6, ¿cierto? Microfaradios, pues faradios, eso lo ponemos aquí en unidades de faradios. Por S, sería reemplazando esto, ¿no? Más 1 sobre 20, porque es la resistencia que tenemos acá de 20 ohmios. No, perdón, es la resistencia que tenemos acá de 20 ohmios, que es la que estamos sumando en paralelo acá. Y 1 sobre R equivalente nos da este valor de acá, 0.25 por 10 a la menos 6 por S más 0.5. Y entonces cuando ya pasamos el R equivalente al lado de acá y este valor lo pasamos a dividir, pues esa va a ser nuestra resistencia equivalente, esto que tenemos acá. Bien, esa sería nuestra resistencia equivalente en paralelo de estas dos. Es claro el procedimiento que hicimos acá.
Sí, Listo. Acá no estamos metiendo nada raro. Lo único que hacemos es que en vez de un valor de capacitancia, estamos cambiando por 1 sobre CS, como la impedancia del capacitor. ¿Vale? Y hacemos la suma como sumamos normalmente las resistencias. Ahora, nos quedan, de estas dos que estaban en serie, pues ya nos queda una sola resistencia equivalente que podemos sumar en serie con la otra, ¿cierto? Con la otra que tenemos acá. Entonces, esta otra también es de 20 ohmios, pues sumamos y nos queda que la resistencia total es de lo que tenemos acá. ¿Sí o no? Entonces, tenemos la resistencia total. Ahora, esa resistencia total, esa resistencia total, ¿cierto? Sería la resistencia de este circuito. Si yo quisiera saber cuánto es la corriente que pasa por esta primera resistencia, por ejemplo, por este circuito, por esta parte de acá, ¿qué hago? Pues sería la resistencia que encontré, ¿cierto? O sea, el voltaje dividido la resistencia total, ¿cierto? El voltaje sobre la resistencia total me da la corriente que está corriendo, que está circulando por acá. Entonces eso es lo que tengo acá. Este voltaje es de 20 voltios. Ese es el voltaje que tengo acá. Entonces, ley de Ohm. Básicamente el voltaje. ¿Sobre qué? Sobre la resistencia que tenemos total. Esta que tenemos acá. ¿Sí la logran identificar? Ese valor de acá, que es la resistencia, es la misma resistencia que hay acá. R total. Entonces, voltaje sobre resistencia, que me da la corriente. Voltaje sobre resistencia me da la corriente. Entonces, esto es lo que tengo en esta ecuacióncita de acá. Entonces, si yo simplifico esto, pues me queda de esta manera. ¿Cierto? O sea, esto que está abajo por el 20 más esto, pues, sí, dale. O sea, si ustedes operan esto que está acá, nos va a dar de manera simplificada esto que tenemos acá arriba. Pues simplificada sin tanto denominador, pues nos da esto que tenemos acá. Y esta es nuestra corriente del circuito. Ustedes ven que yo acá no los junto todavía porque tengo este valor de S. Entonces eso tiene otro tratamiento. Pues entonces, siendo esta la corriente, si yo quisiera saber cuánto es el voltaje que tenemos entre este nodo y este nodo, o sea, entre los nodos del capacitor, si yo quisiera saber cuánto es ese voltaje, ¿qué hago? Pues entonces yo si yo tengo acá esta mallita, ¿cierto? Si yo sumo este voltaje, más el voltaje de acá, me tiene que dar 0. ¿Eso qué quiere decir? Que el voltaje en el condensador, o sea, esto sería algo así. El voltaje que tenemos de la fuente, ¿cierto? Menos la corriente por la resistencia que tenemos acá, esa resistencia es de 20 ohmios, por la corriente que hallamos que es esta. O sea, si a este voltaje le restamos esto, menos el voltaje en el capacitor, eso nos debe dar 0, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Pues BC es igual a esto. Entonces, ya todos estos valores los tengo identificados. El 20 lo conozco porque es de la fuente, de la resistencia lo conozco, y la corriente la que ve ayer que me da todo esto que tenemos acá. Ahora, esto que tengo acá, este BC, lo puedo expresar de esta manera, ¿cierto? Ya reemplazando el valor de I. Entonces ustedes ven que nos queda una función en términos de S. Esto es una función de transferencia.
Entonces, vamos a poner esta función que nos dio acá, lo vamos a poner como una función de transferencia. Vamos a agrandar el tamaño de esa letra. O sea, muchachos, hasta aquí es claro lo que hemos hecho. O sea, no se confundir porque hay muchos números, eso no es tan importante. ¿Es claro lo que hemos hecho? Sí, hasta el momento se están tomando los valores como si comportaran, por ejemplo, la bobina, la capacitancia y la otra resistores como si fueran resistencias para poder hallar. Exacto, exacto, exacto. Entonces, estamos haciendo los cálculos con los procedimientos que aprendimos de las resistencias. La diferencia es que ya no nos da un valor puntual, sino que nos da una función en términos de S, que es la variable en frecuencia. Entonces, miren, esto que tenemos acá, con el MATLAB, nosotros, pues esto nos ayuda mucho para la parte de cálculos. Pues si escribimos esta función, que la tenía por acá lística. Entonces, esto es 20 por, entre paréntesis, 1 menos, ¿cierto? Lo que tenemos acá. 20 por, y lo que está acá dentro del paréntesis, 0.25 por 10 a la menos 6 por S, más 0.05, cierro paréntesis, 0 todos los paréntesis que tenía que cerrar, dividido 1 más 20. Si ven que esto lo escribí acá, esa función la escribí acá en el comando. ¿Sí lo están viendo? Cuando yo escribo esa función, aquí le doy Enter, y esto sí me ayuda a simplificarlo. O sea, porque él hace todas las operaciones que están adentro y me saca en últimas una función que es la que ustedes ven acá. Esto es una función de transferencia. Y si ustedes ven, si yo cojo toda esta función de transferencia y la divido por 2, ¿cierto? Me queda de la forma que les mostré hace un momento. Nos queda de esta forma, de primer orden. Nos queda de esta forma, con un KP más un tau S más 1. ¿Sí la ven? Muchachos, no me duerman. Quiero saber si vieron lo que pasó. Lo escucho, muchachos. Me preocupa. Aquí estamos, profe, aquí estamos. Bueno, eso es importante que estén ahí. Pero entonces sí vieron que lo que hice fue básicamente coger lo que nos dio del cálculo, multiplicando, sumando y haciendo todo como las resistencias normales. Solo que en vez de tener un valor puntual de la condensador, usamos la capacitancia, ¿no? Y entonces, pues nos queda una función en términos de S, que es la que tenemos acá. Aquí en MATLAB la podemos escribir como escribimos en nuestras calculadoras normalmente. Y él nos la simplifica y nos la presenta de esta manera, donde tenemos una estructura de una función de primer orden. Ahora,
Si ustedes quieren ver cómo se responde esta función de transferencia, existe un comando que se llama step, que básicamente nos simula el escalón unitario y evalúa esta función. Entonces yo, si le doy a este BC, me va a mostrar el efecto transitorio y nos va a mostrar cómo se responde más o menos el sistema. Entonces nos va a decir, vea, ese sistema tiene una ganancia de 10 unidades. ¿Se acuerdan lo que les mostré ahorita de la estructura de una función de primer orden? Que es KP tau S más 1. Entonces, ¿qué pasa? Si esta función yo quiero tener un 1 a este lado, pues divido todo sobre 2. ¿Cierto? Entonces, si divido todo sobre 2, el KP, que es la ganancia del sistema, me va a dar 10. Ese es donde se estabilizan 10. Y este valor de acá es el tau, pues dividido, este dividido 2 me da el tau. Y el tau dijimos que era tau por 4 me da el tiempo de estabilización. Ustedes hacen esta multiplicación, o sea, 2.5 dividido 2 por 10 a la menos 6 y lo multiplican por 4, van a ver que les va a dar aquí alrededor del punto, hasta incluso por acá, por el punto 40.5, punto 46, Entonces ahí ya tenemos el tiempo de estabilización de nuestro sistema y tenemos el efecto transitorio. ¿Cómo lo hicimos? Copiando lo que nos dio en los cálculos en una ecuacioncita y le damos step a ecuacioncita. Previamente tengo que haber definido la variable S. ¿Cómo la defino? S va a ser igual a TF. TF lo definimos de esta manera. Eso lo que hace es que nos convierte S al espacio de Laplace. Entonces ya lo que multipliquemos ya no lo multiplica como espacio de Laplace. Y trabajamos como fuera álgebra común y corriente. Vamos a verlo acá en el simulador. Acá en el simulador pues tengo nuestro circuito, pero también puedo simular lo que son funciones de transferencia. Con un bloque que encontramos aquí en la librería, que está en el Simulink Continuous, que es Transfer Function. Arrastramos el bloquecito y podemos colocar el valor que el bc.num y el bc.den de esta manera, con corchetes y el 1. De manera que nos coge los denominadores y los denominadores que calculamos, estos valores que tenemos acá. Sea lo que sea que calculemos, que le estemos asignando a bc, él va a coger el bc.num y el punto den y los va a cargar acá en nuestro bloque de función de transferencia. ¿Cuál va a ser la entrada de nuestra función de transferencia? Debería ser nuestro voltaje del lado acá. Pero en este caso vamos a cogerlo de los pulsitos de escalones y vamos a ver cómo se ve por acá en la salida, cómo resulta. Esos pulsitos de escalones porque pues, el cálculo se hizo sobre una amplitud unitaria. Vamos a darle room y vamos a ver cómo se comporta, no hay problema. Entonces miren que el cálculo del transitorio pues dio muy parecido, casi el mismo. ¿Sí lo ven? De pronto por acá aparece un tiempo muerto, pero no sé por qué. Pero el tiempo de estabilización es muy parecido, la ganancia es la misma, ¿cierto? Que es lo que nosotros buscamos identificar básicamente. Un tiempo de estabilización y la ganancia tiene que ser la misma. Esto que les muestro acá es como una forma muy práctica de hacerlo. ¿Por qué? Porque pues, ustedes sabrán que cuando nosotros aplicamos Laplace, puede llegar a ser algo engorroso cuando nos dicen, bueno, ¿y cuáles son las condiciones iniciales? Porque toca reemplazar condiciones iniciales. Yo, digamos que aquí les muestro la forma fácil, la forma rápida, y es que si yo estoy considerando que antes de que yo abra esto, eso no tiene energía, eso todo es cero, pues yo parto de condiciones iniciales igual a cero. Y por eso todo es bonito.
Pero eso seguramente ya lo han visto en la clase, ¿no? Pero es para que lo identifiquemos cómo podemos trabajar con este tipo de elementos, calculándolos como si fueran resistencias comunes y corrientes, solo que al final nos van a dar unas funciones de transferencia como lo que tenemos acá. Y que nos podemos apoyar en esta herramienta de simulación que es MATLAB, simulación y cálculo, pues, porque esto tiene tanto de largo como de ancho. ¿Es claro, muchachos, cómo podemos calcular los transitorios en los circuitos? A partir de esta forma de utilizándolo con impedancias en el espacio de la frecuencia, como Laplace. Muchachos, lo que no entiendan, pregunten, por favor. Ah, no había visto por acá. Muchachos, ¿cómo vamos hasta ahí? Bueno, ya lo que sigue es que, pues, esto ya lo vimos aquí con este circuitico. Pero la idea es que hagamos el mismo ejercicio con estos otros circuitos, con cada uno de estos circuitos. Utilizando las técnicas que ya hemos visto y bueno, los cálculos que ustedes han visto, lo que han visto, cómo calcular estos efectos, cómo lo han visto en la clase. Yo ahí les doy una idea de cómo hacerlo a mano, utilizando los conocimientos que tenemos y rápido. Lo que pasa es que de aquí, pues aquí toca hacer un poquito más de maniobras para simplificar esto y llegar a una forma como la que nos muestra, pues, pero eso es pura álgebra, ¿no? Para llegar a esta forma. Luego de simplificar toda esta ecuación. Eso ya es álgebra común y corriente. Acá no, el hecho de pasar a Laplace no implica mayor cosa. Lo que nos ayuda es a que podemos darle tratamiento como si fuera una álgebra normal. Luego que llegamos a esta función, pues podemos encontrar que para un sistema de primer orden se tiene este esquemita, ¿cierto? Donde si nosotros queremos que esto sea 1, pues en este caso, por ejemplo, dividimos por 2, siempre nos debe quedar un 1 acá, y arriba nos va a quedar la ganancia K, que es donde se va finalmente a estabilizar el sistema, y el tau, que es el que nos va a decir cuánto tiempo demora en estabilizarse, o cuánto tiempo dura ese efecto transitorio. ¿Cómo nos dice eso? Porque el tau es igual al tiempo de estabilización dividido 4. Con un sistema de primer orden. Cuando tenemos sistemas de segundo orden, las relaciones son de la siguiente manera. Normalmente en los sistemas de segundo orden nosotros manejamos lo que son ese tipo de respuestas con un pequeño sobrepico, o sea, una amortiguación, y ahí sí se estabiliza. Entonces este máximo pico lo podemos definir como un porcentaje, y eso nos da un factor de amortiguación. Entonces, si el máximo sobrepico de nuestro sistema es del 1%, entonces yo coloco por acá el MP si fuera del 10%, le pondría un MP de 0.1. Si fuera del 1%, le pongo de 0.01. O sea, es un valor entre 0 y 1 que me indica porcentaje. Y esta ecuacióncita me da ya el factor de amortiguación, que es el que reemplazamos acá en la función de segundo orden. Y con este factor de amortiguación y el tiempo de estabilización, hallamos la frecuencia natural de nuestro sistema. Y con ρ y con omega n ya tenemos una forma general de nuestra función de segundo orden. ¿Qué es lo que diferencia del primero? Pues la de primero nos da una respuesta así, sin la amortiguación.
y la de segundo orden nos da generalmente con un pequeño sobrepico. ¿Listo? Eso para hacerlo la parte de cálculo, pero yo creo que ustedes seguramente han visto otras formas de hacerlo en clase. Eso solamente es una idea de cómo se puede trabajar. Lo importante acá es que esos cálculos, la forma de hacer los cálculos que han visto en clase, las pongan en práctica y las comparemos con las simulaciones. ¿Listo? En el campus virtual les he subido un archivo con los 4 circuitos ya montados, ya para que ustedes jueguen con ellos, para que identifiquen cuál sería el tiempo para simular. ¿Listo? No sé qué dudas podemos tener para resolver el laboratorio como tal. Pues muchachos, les recomiendo. Bueno, dime Juan Camilo. No, pues iba a decirle que en cuanto al laboratorio 6, las dudas se irían surgiendo en el camino cuando lo esté haciendo, así que en caso le escribiría un correo para seguir avanzando. Sí, bueno, esa sería la idea, que comencemos a meternos con el software, con la herramienta de simulación, cacharriemos cualquier duda que tengan, no duden, me mandan un correo. Los estudiantes que de pronto han tenido problema con la instalación del software o que de pronto tengan problema con la instalación del software o con algo relacionado con que no pueden ejecutar los comandos o algo, me hacen saber, miramos cómo lo resolvemos. Lo que habían preguntado ahorita de 62 y 32 bits, vamos a ver si de pronto lo podemos resolver de una vez. Miremos acá en los correos que yo les envié. ¿Cómo es que nos metemos a MATLAB y si MATLAB nos da la solución de una vez? A ver, este no era. Creo que era. Tiene que ser uno de estos. Entonces, este enlace en uno de los correos que les había mandado, o lo pueden ver ahí en el campus, el enlace que les había comentado para descargar el MATLAB, descarguen su software. Vamos a ver qué tenemos, descargar instalador. Y miremos a ver, requisitos del sistema. Es posible que eso tenga un instalador para compatible con 32 bits. Vamos a ver. ¿Qué me hizo? Vamos a ver si le vamos a descargar que no sale Windows. Windows 64. Bueno. En este caso, los que no puedan descargar la herramienta, o sea, que no tengan requisitos de sistema compatibles con el software, podemos probar de pronto con una versión, con versiones anteriores del MATLAB. Vamos a ver. Como esta 15, por ejemplo. Esta versión 15 tiene todas las funcionalidades todavía que necesitamos y mira que tiene instalador de 32 bits. Y luego de instalado, pues descargué un paquete de actualización. Creo que quien preguntaba la parte del 32 bits. Acá, Dylan. Dylan, ¿estás viendo cómo podemos solucionar la situación de los 32 bits? Uy, Dylan se fue, parce. Me dejó ahí el muñequito.
Bueno, Dylan, ya sabes, entonces, ahí quedó para que lo mire por el video, entonces, pero esta es la forma como podemos habilitarlo parte de 32 bits. Descargamos una versión anterior, que podría ser la esta de 2015, que también está muy completa, y la descargas a 32 bits, y la puedes así instalar en tu computador. Teniendo en cuenta pues, las consideraciones de bajar el Simescape y las librerías de simulación que necesitamos. De todas maneras, como dijo el compañero Juan Camilo, a medida que vamos haciendo los ejercicios, vamos resultando inquietudes, vamos mirando la herramienta, cualquier inquietud que tengan, dale, Dylan, y cualquier otro estudiante, otro compañero que tenga de pronto, oh, hermano, yo pensé que no estaba, yo dije, no, de pronto fue que lo llamaron por ahí. Bueno, si tienen algún otro inconveniente con la instalación, Adrián, ¿vos has intentado instalar ya una versión anterior? Bueno, te digo, yo he trabajado con esa versión 2015. Ah, bueno. Yo he trabajado con la versión 2015 y la versión 2015 también está muy completa. Digamos que lo único que difiere de la 2020, pues así por encimita es la versión pues, de el editor Live que tiene por ahí. Si de pronto continúas teniendo problemas con la versión 2015, me avisas, porque es compatible con la versión de 32 bits. Mira, acá vas a hacer instalador para esa versión, de 32 bits. Y trata de no instalar, de pronto si tienes limitaciones de espacio, no instalar todas las librerías, sino solamente las que necesitamos. Que son las Simescape, la de Simulink y otra de Control, la de Control Toolbox. Eso lo explicamos en la clase pasada, que señalamos las librerías que necesitábamos. Y bueno, espero que me hagan muchas consultas si tienen alguna inquietud con el software para que lleguemos a buen término este laboratorio. Este es el último laboratorio ya que se tenía programado. La idea es que pues, nos pongamos al día los que están pendientes con los otros laboratorios. Acá de este grupo, pues acá están los códigos. Aquí ya los que han entregado, los que están en blancos porque todavía no han entregado. Hay unos estudiantes que tienen los laboratorios pendientes por entregar. Espero que nos pongamos al día. ¿Vale? Y bueno, estoy pendiente de las inquietudes que surjan para irles respondiendo de aquí a que hagamos la entrega del laboratorio 6. ¿Vale? Si tienen alguna dificultad, me hacen saber. Vemos cómo lo solucionamos. No es más por ahora. Bueno. Y espero pues que los que están con rojito, pues que nos pongamos al día. Listo, una vez terminemos esta reunión, pues ya subo el video al campus. Profe, una pregunta. Cuéntame, Cristian. El jueves usted va a explicar el laboratorio 6 al otro grupo o van a resolver dudas. Pues, pues sería resolver inquietudes, pues sería como resolver inquietudes, sí. O sea que también Pero digamos, ellos ya iniciaron el laboratorio 6, ya comenzaron a verlo. Sí, ya el jueves pasado dimos esta misma presentación, ya la vimos el jueves pasado. Pero caso tal uno puede asistir a la conferencia, ¿cierto? Sí. Claro. De hecho, yo estoy enviando los enlaces a los dos grupos por si alguno quiere estar por ejemplo, si en este grupo, si asisten del grupo 2, pues bien, y plantear las inquietudes, pero digo, ya estamos nivelados, mejor dicho, ya estamos los dos en el mismo laboratorio, pues válido para resolver inquietudes. Listo, profe. Listo, de todas maneras, cualquier cosa me envían correíto y lo
y lo vamos resolviendo. ¿Listo? Bueno, muchas gracias, muchachos. No es más por hoy y bueno, que nos rinda mucho. Espero que le saquen bastante jugo al... Muchas gracias, profe. Vale.